Buenas tardes, queridas hermanas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Rey, te damos gracias por eh, tu palabra. Ella es la que nos enseña acerca de la grandeza de nuestro Señor, la grandeza de Dios, el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra. Ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos anima, ella nos consuela, ella nos fortalece. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ayúdanos a tomar lo mejor de ella y a ponerlo en práctica. Te damos gracias por este estudio en Cristo Jesús. Amén. Hoy completamos el mes 11 de nuestro estudio Jesús el único y suficiente. Nosotros comenzamos en septiembre del 2021. Bueno, 10 meses. Vamos acercándonos al mes 11. 10 meses. Y el gran tema es el Cordero de Dios. Y se desarrollará en los próximos cinco semanas. Semana 1, un conspirador disponible. Semana 2, la última cena. Semana 3, zarandeados como el trigo. Semana 4, el beso de la traición. Y semana 5, un caso grave de negación. Vamos a leer lo que nos dice la autora. Tú y yo pronto agradeceremos haber terminado la semana pasada con un recordatorio de que el regreso de Jesús es seguro. ¿Por qué? Porque la semana próxima y la mitad de esta tratan sobre la violenta partida. Sabíamos que llegaría a este momento. La mayoría de nosotras conocemos esta parte de la historia mejor que cualquier otro hecho ocurrido durante la vida de Jesús. Pero al ver los acontecimientos desde el llano parecerán más traumáticos. Después de todo, hemos caminado junto con Él durante 10 meses. Quizá ahora comprendemos mejor algunos sentimientos y reacciones de los discípulos de Cristo que son muy humanos. Quizá lleguemos a preguntarnos si nosotros hubiéramos permanecido con Él mucho tiempo como lo hicieron ellos. Durante este estudio, Juan 1:11 cobrará vida delante de nuestros propios ojos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solo veremos que lo rechazan, sino también observaremos cómo la envidia y los celos desatan una insaciable sed de sangre. Quédate conmigo y veamos qué pasa en este estudio. Para conocer a Cristo debemos conocer en detalle el camino de su cruz. Y entonces la primera subdivisión del Cordero de Dios es un conspirador disponible. Y el tesoro de hoy es: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Hemos llegado a la encrucijada más crítica de nuestro viaje. Después de acelerar en las parábolas, ahora nuestro camino se hace más lento, casi como si nos arrastráramos con una lupa en la mano para atravesar los últimos 3 capítulos. Pasaremos cada momento de los meses 10 y 11 intentando convertirnos en testigos oculares de los hechos que se encuentran en el final de este evangelio. Lucas 9:51 señala que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él realizó muchos milagros y dio mensajes vitales a lo largo del camino. Lucas 19:28-48 indica que la presencia de Cristo llegó a ser repentinamente más de lo que sus opositores podían soportar. En Betania, Cristo resucitó a un hombre que había estado muerto 4 días. Para la religión institucionalizada, esta obra extraordinaria fue la gota que colmó el vaso. Antes de alcanzar a Cristo para ver cómo obra en la ciudad de Jerusalén, veamos Lucas 21 del 37 al 38. Lucas 21, 37, 38.
Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Cuáles fueron los últimos hábitos de Cristo durante su última semana en Jerusalén? De día enseñaba en el templo y de noche se iba al monte de los Olivos. Y dice la autora, desearía que todas pudiéramos sentarnos juntas sobre el monte de los Olivos y mirar la ciudad santa por un rato. Imagina esto. El huerto donde Jesús se retiró estaba en la colina directamente enfrente del altar del sacrificio sobre el monte del templo. Jesús enseñaba en el templo durante el día y por la noche se retiraba al monte de los Olivos que daba al templo. Y dice la autora, hace poco pude sentarme cerca del lugar donde Cristo se retiraba. No pude evitar preguntarme qué pasaría por la mente de Cristo durante los días que registra Lucas 21, 37, 38. En ese monte del templo Dios había provisto la ofrenda para sustituir a Isaac, de acuerdo con Génesis 22, del 1 al 19, y Segunda de Crónicas 3:1. Pablo escribió que por medio de Abraham Dios había dado una muestra anticipada del Evangelio de gracia, de acuerdo con Gálatas 3:8. Avancemos rápidamente la escena 2000 años hasta el momento en que Cristo se ha instalado en la montaña que está paralela al lugar del sacrificio en el templo. Él estaba decidido a cumplir el Evangelio que le había sido predicado a Abraham. En la lectura de hoy podrás ver que era inminente la llegada de ese momento. Vamos a leer Lucas 22 del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Cómo se convirtieron Judas y los principales sacerdotes y escribas unos a otros en medios para un fin? Se juntaron con el propósito de matar a Jesús. ¿Se te ocurre algo para explicar cómo Satanás pudo haber entrado en uno de los 12 discípulos de Cristo? Bueno, sabemos que a los cristianos el diablo no lo puede poseer. Por tanto, parece ser que andaba con ellos, pero que no era de ellos. ¿Quién fue el que propuso el plan? Judas se lo propuso a los principales sacerdotes y escribas. ¿Cómo respondieron ellos? Se alegraron y le ofrecieron dinero. ¿Por qué será que los principales sacerdotes y los escribas tenían miedo del pueblo? Porque decían que Jesús era un profeta y lo habían visto actuar. Dice la autora, mi forma preferida de estudiar y enseñar es exponer mucho acerca de poco, en lugar de poco acerca de mucho. Tomemos el pasaje versículo a versículo para analizarlo. Versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Los tiempos de Dios nunca son coincidencia, pero quizá nunca fueron más deliberados que en la secuencia de hechos que se desarrollan en Lucas 22. ¿En qué época del año se celebra la Pascua y la subsiguiente fiesta de los panes sin levadura según Levítico 23, 4 al 6? Vámonos a Levítico 23, del 4 al 6. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos.
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua. Y luego, en el mes primero, a los 14 del mes, y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Acababa de comenzar un nuevo año en el calendario sagrado de Israel. Vamos a leer Lucas 4, 18, 19. Lucas 4. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En este Lucas 4, 18 y 19, donde Cristo presenta la descripción de tareas que Dios le había dado directamente de Isaías, si interpretamos la palabra año en Lucas 4, 19 como un año literal, seguramente ya estaba sobre ellos mientras esta Pascua se aproximaba. El año más sagrado y fundamental de la historia humana estaba comenzando, el año agradable del Señor. El favor de Dios estaba a punto de ser demostrado por medio de la ofrenda de su perfecto Hijo. En sentido literal, acababa de comenzar el año más importante de todos los tiempos. Estaba desarrollándose la era de la obra redentora de Dios. ¿Te imaginas la expectativa que habría en los lugares invisibles? El reino de Dios y el reino de las tinieblas estaban llegando a un clímax del calendario divino. Versículo 2. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Este versículo también nos dice que ellos temían al pueblo. Creo que repentinamente sintieron que ya no tenían el control. Estuvieron tranquilos mientras pudieron controlar al pueblo, pero de repente la opinión del pueblo se había vuelto hacia aquel que amenazaba sus posiciones de autoexaltación. Dice la autora, me parece interesante que cuando Cristo está cerca, tiene una forma muy particular de hacer que quienes no lo tienen como Señor se sientan fuera de control. Dado que ellos prefieren controlarse a sí mismos y a los que los rodean, quieren librarse de él. Pero la gente que se somete a su autoridad experimenta todo lo contrario, seguridad y paz. Cuando las circunstancias parecen repentinamente fuera de nuestro control, nuestras reacciones pueden definir la naturaleza de nuestra relación con Cristo. Ten por seguro que los principales sacerdotes y los escribas sentían que el control se le había escapado de las manos, porque Cristo había captado la atención de sus seguidores. Necesitaban un plan para enfrentar su problema. Pero los mismos principales sacerdotes y escribas pronto descubrirían por las malas cuán difícil sería eliminar ese problema. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Me pregunto si Judas se habrá dado cuenta de que Satanás había entrado en él. Quizás la entrada del espíritu profano tiene algunas falsas similitudes con la entrada del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros no recordamos haber sentido cuando el Espíritu Santo entró a morar en nosotros, cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, pero Él pronto dio pruebas de ello a través de los frutos que produjo en nuestra vida.
No tenemos forma de saber si Judas sintió que el espíritu profano entraba a morar en él, pero sin dudas no pasó mucho tiempo antes de que se revelaran los frutos de la maldad. Si tú estás comenzando a estudiar las escrituras, la idea de que Satanás puede entrar a un discípulo, perdón, te puede resultar aterradora. Por favor, recuerda que el hecho de que una persona parezca seguir a Cristo no necesariamente significa que haya puesto una fe salvadora en él. Perdón. ¿Qué sugieren los siguientes versículos sobre Judas? Juan 12, 1 al 6. Evangelio de Juan 12, 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón. Y en Juan 2:19, Juan 2:19, respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No, primera de Juan 2:19, perdón. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recuerda que Satanás entró en Judas y no en Pedro, Jacobo o Juan, aunque algunas veces cada uno de ellos había revelado debilidades de carácter. Satanás pudo entrar en Judas porque Judas estaba disponible. Judas siguió a Cristo durante varios años sin darle jamás su corazón. La fe auténtica de los otros los protegió de ser poseídos por el demonio, aunque no de ser oprimidos, así como nos protege a nosotros. Judas demostró que era un fraude, ya sea que inicialmente haya tenido buenas intenciones o no. Versículo 4. Judas fue y habló de cómo se lo entregaría. En otras palabras, Judas tenía un plan. Quisiera indicar que no creo que lo haya planeado por sí solo. Creo que el orden de los hechos que se presentan en Lucas 22, 3, 4 sugiere que tuvo ayuda de un nuevo inquilino. Lucas 22, 3, 4. Y entró Satanás en Judas, por su sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Cuando lo posee a alguien el demonio. Lucas 22, 3, 4 sugiere que tuvo algo de ayuda de su nuevo inquilino. Escuche esto y escúchelo bien. Satanás tiene un plan. Efesios 6, 11, 12 nos advierte enfáticamente sobre las acechanzas del enemigo. Efesios 6, 11, 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El significado de la palabra original acechanzas, metodeia, me sobresaltó y me hizo reflexionar tanto que he decidido expresarlo en casi todos los estudios que he escrito, dice la autora. La definición dice: método
seguir o perseguir un procedimiento ordenado y técnico en el manejo de un asunto. La planificación metódica de Satanás copia con falsedad la obra extraordinaria de Dios. Así como nuestro Dios tiene un santo plan que ejecuta ordenadamente, el enemigo de nuestras almas tiene un plan profano que también ejecuta con orden. Satanás no tiene éxito desde hace siglos porque sea estúpido. Cuando recuerdo los procedimientos técnicos que ha utilizado en mi vida, me deja pasmada su conocimiento práctico de mis puntos vulnerables que están tan bien ocultos. Al decir ocultos no me refiero únicamente a los puntos vulnerables que escondí de los demás, sino también a algunos que estaban aún ocultos para mí. Algo nuevo que aprendí de él es que poseo una sorprendente cantidad de paciencia para entretejer hechos al parecer inofensivos hasta armar desastres que sus víctimas muchas veces jamás esperan. Líbranos, Señor. ¿Cuál es nuestra defensa? La palabra. Nos dice que no seamos ignorantes. Saber lo que la palabra dice sobre la autoridad de Cristo y las maquinaciones del diablo me ha permitido torcer algunas veces los planes malignos de Satanás para mi vida, dice la autora. Versículo 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Estos hechos no solo demuestran que Satanás tiene sus planes, sino también que usa a las personas. Repase cómo Satanás usó a Judas. El enemigo convenció a Judas de que la traición era para beneficio del discípulo traidor. Judas sentía debilidad por el dinero y eso fue lo que utilizó Satanás. Uno de los trucos que mejores resultados le da a Satanás es convencer a sus títeres de que tienen mucho para ganar. En realidad, Satanás no tiene amigos verdaderos. Nunca usa a nadie a quien no traicione después. No habrá amigos del alma en el infierno. Satanás habrá traicionado a todos sus habitantes usando el interés propio de cada uno. Judas no es la única persona que Satanás utilizó en la escena de hoy. Aunque no entró en los principales sacerdotes y escribas, sin duda que los usó. Una vez más, se aprovechó de su codicia personal, usó su hambre de poder y de control para hacerlos partícipes voluntarios de una alianza maligna. Lucas 22:5 registra que los líderes religiosos se alegraron con la propuesta de Judas y que convinieron en darle dinero. No solamente estaban poniéndose de acuerdo con un ladrón y un traidor, estaban pactando con el mismo diablo. La idea me da escalofríos. Por favor, tenga en cuenta que estamos hablando de los líderes de la comunidad religiosa. Quienes nos sentamos en los bancos de la iglesia no podemos darnos el lujo de ignorar las maquinaciones del enemigo. Los ataques más eficaces del infierno generalmente son consecuencia de tratos que las personas religiosas hacen sin saberlo con el diablo. Si hubieran sido acusados de hacer un pacto con el diablo, estos líderes religiosos se hubieran horrorizado y hubieran negado vehementemente haber pensado siquiera en ello. Es fácil cooperar con los planes del enemigo sin tener intenciones de hacerlo. ¿Recuerdan lo que Cristo le respondió a Pedro cuando éste lo llevó aparte y lo reprendió por lo que había hecho acerca de la cruz? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo. ¿No cree usted que el concepto de que Judas se comprometió es interesante? El plan era idea suya. Algunas veces creo que así obra Satanás. Trata de hacernos pensar que el plan fue siempre nuestra idea y que él solo hace lo posible por ayudar. Cualquier cosa que implique una traición a Jesucristo en nuestra vida es idea de Satanás. Cualquier cosa.
Él no tiene que morar dentro de una persona para tentarla para que traicione a Cristo. Los líderes religiosos de la escena de hoy son prueba de ello. Recuerde que Satanás aprovecha nuestra codicia, ya sea por poder, dinero, control o placeres sensuales. Tengamos cuidado que de no vendernos por una ganancia personal, traicionando el hecho de que somos llamados a ser discípulos de Cristo. Asegúrate de que Satanás sepa que no puede comprar tu colaboración. Cae el telón sobre esta preocupante escena con Judas en busca de la ocasión perfecta. Reflexiona sobre Lucas 4:13, cómo reflejaba Judas los hábitos del maligno que habitaban en él. Lucas 4:13. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Una vez más, Satanás es un oportunista. ¿Qué contraataque activo nos ofrece? En Efesios 5, 11, 17, contra el oportunismo de Satanás. Efesios 5, del 11 al 17. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bíblicamente hemos visto que Satanás planifica y usa a las personas. Busca oportunidades para utilizarlas para cumplir sus planes. Se viste con saco y corbata, se peina con gomina y ofrece todo lo que puede para ayudar a los seres humanos a sacar un provecho personal. Es el mayor falso administrador de riquezas. Las personas invierten con intenciones de sacar altos intereses y Satanás termina quedándose con la ganancia. Es el traidor de los traidores. Tengan cuidado quienes piensen contratarlo. Bueno, roguémosle al Señor que nos cuide y que nos preserve, que especialmente el Señor no permita que nosotros nos alejemos de Él, sino que permanezcamos en Él, que en verdad podamos dar fruto y que el Señor nos ayude en toda área débil de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta lección y te suplicamos que tengas misericordia de nosotras. Sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y no permitas que seamos engañadas, sino que continuemos fuertes en tu palabra, agarrados de la mano de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.